Vamos a avanzar. Número 14, vamos en la Cena del Señor. La Cena del Señor es otra de las declaraciones de fe que tenemos y debemos de entender, ¿no? ¿Qué creemos exactamente nosotros como Iglesia Peniel? Dice lo siguiente: creemos que la Cena del Señor es la segunda ordenanza y que consiste en dos elementos que son pan sin levadura y vino fruto de la vid, los que representan respectivamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos vamos a ir a Lucas. Esto universalmente, pues todos los evangélicos creemos esto, pero pues vámonos a la cita, que es donde nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo estableció. Él dice lo siguiente en los versículos 19 y 20. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Así que como cristianos bautistas creemos en estos dos elementos, no son tres ni cuatro, simplemente lo que estableció nuestro Señor Jesús: pan sin levadura y vino fruto de la vid. Aquí, hermanos, quiero que sepan lo siguiente: hay iglesias que se toman muy estricto más que otras. Si lo recuerdan, me parece que el domingo pasado veíamos respecto a la iglesia, que hay iglesias más puras que otras. Yo creo que también tienen que ver con las prácticas, porque algunos se la toman bien literal y agarran un pan sin levadura. Hay evangélicos, yo he escuchado que dicen: no, lo que más debemos de hacer énfasis es en la comunión, en recordar la sangre y el pan, pero no tienes que hacer pan literal. O sea, me ha tocado escuchar que dentro de nuestra convención nacional un pastor allá en el sur que lo celebraba con champurrado y tamales. Entonces, pues hay que tener cuidado. Entiendo su punto y yo creo que es respetable. Si él dice: hacemos más énfasis en la sangre de Cristo y en el cuerpo. También aquí nosotros no somos a veces tan específicos. A veces tú vas y compras un pan, pero sí tiene levadura. Ahora por la pandemia se venden kits de todo individual. Un amigo de Estados Unidos me dijo: mira lo que nos dieron ahora en la iglesia, y todo así envasado, pues para que no hayan contagios. Entonces ya repartieron todo listo. Hay pastores que les gusta hacer la ceremonia de solo un pan, lo parten y lo van repartiendo a los demás. Pero si es una congregación de 500, ya batallas. Entonces es más práctico que des los paquetitos, ¿no? Pero bueno, yo quiero que estemos conscientes de eso y siempre resaltar y tratar de apegarnos lo más posible. Si vamos a conseguir un jugo, pues sí que sea de uva. Si es un pan, pues si se puede sin levadura, que se me hace difícil, ¿no?, encontrar. Casi todo tiene levadura. Pero bueno, son dos símbolos, los estableció nuestro Señor Jesús. También dice que los participantes deben ser creyentes bautizados, que tengan la misma doctrina y que se celebre en la reunión de la iglesia. Eso es lo que dice nuestra declaración de fe bautista y nos ponen esa cita. Solamente quiero que leamos en Hechos 2:41. Nos habla de la primera iglesia y aquí se describe lo que creo yo naturalmente el Espíritu Santo que había sido derramado en la primera congregación les dio el mismo sentir, hermanos. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Y por eso Lucas nos describe lo siguiente. Fíjense en estos últimos dos versículos, 41. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces se está describiendo eso, lo que tenían en común. Todos eran bautizados. Pero dice el 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces ahí por eso sacamos esa
definición, que tengan la misma doctrina, la apostólica, la que viene en bases al Evangelio. Dice, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Entonces ahí también hace referencia, esos cristianos ya sabían que tenían que celebrar la cena del Señor, por eso partían el pan juntos y hasta tenían en común todo, lo principal, los medios de gracia, la oración, la cena del Señor la celebraban juntos, tenían las mismas convicciones, entonces se nos exhorta lo mismo. Ya hemos hecho mucho énfasis, pero no es por demás, que hay doctrinas esenciales y no esenciales. Lo que nos preocupa es que todos tengamos el mismo evangelio, hermanos. Ahí sí tenemos que ser rígidos. En el mismo evangelio son con los hermanos con los cuales vamos a celebrarla. Y también viene número 3, que la cena conmemora el sufrimiento y la muerte de Cristo. Yo quiero que resaltemos siempre esto. Esto va a ser de lo principal para nosotros como Iglesia Peniel, y es una convicción que no solamente los bautistas, todos los evangélicos debemos de tener esto bien en claro. Sin embargo, sí se pierde, hermanos, sí se pierde este anhelo de conmemorar el sufrimiento y la muerte de Cristo. A veces meditamos poco en eso, no hacemos un recuento profundo de estas verdades, a veces las podemos celebrar muy rápido y no meditamos en nuestra mente eso. Eso nos purifica como iglesia, hermanos. Primera de Corintios 11 dice el 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y dice el 26, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo también recibí instrucciones directas de nuestro Señor Jesús, y son las mismas que Él estableció con sus discípulos, pero todo apunta a que proclamemos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, se nos olvida meditar en esa muerte, en ese sacrificio, hermanos. Por eso la cena del Señor es importantísimo. Créanme, nos afecta mucho no celebrarla tan continuo, no meditar correctamente. Hay iglesias que han caído en, dicen, como escuché de un pastor que se indignó, no quiso ni siquiera tomar la cena ahí porque decía, la celebraron de la siguiente manera. Dijo el pastor, acérquense allá a las mesas que tenemos, allá hay sándwich, hay refrigerio y compartan. Esa es la manera de celebrar al Señor. Entonces, porque ya los despidió y vayan y cómanse un snack, un lonche ahí. Y dice, pero ¿cuándo les invitó a meditar en el significado? Entonces, no debemos de olvidar eso, hermanos. La confesión de Westminster es también algo que nos vamos a auxiliar. ¿Qué creen estos teólogos que escribieron lo siguiente y que también como iglesia quiero que abracemos? Complementa mucho lo anterior. Hasta ese entonces acabamos lo que dice nuestra declaración de fe bautista, pero quiero que como iglesia agreguemos lo siguiente. Nuestro Señor Jesús, la noche que fue entregado, instituyó el sacramento de su cuerpo y de su sangre, llamado la Cena del Señor, para que se observara en su iglesia hasta el fin del mundo, para un recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo en su muerte, para sellar en los verdaderos creyentes los beneficios de ella, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en y hacia todas las obligaciones que le deben a Cristo, y para hacer un lazo y una prenda de su comunión con Él y de su mutua comunión como miembros de su cuerpo místico. Cuerpo místico, pues es lo que sí podemos ver, esta iglesia local, la iglesia Peniel, nos unificamos, tenemos mayor unidad cuando lo celebramos juntos. Por eso había cierto debate también en algunos pastores ahora en la pandemia, que todo era virtual. Decía, ¿cómo vamos a celebrar por Zoom la cena del Señor si se supone que hemos de estar juntos? Entonces, pues
Hay que hacerlo en la mayor medida posible. A lo mejor hay situaciones, circunstancias distintas, pero de eso se trata, que lo hagamos en unidad y que nos recuerde, ¿verdad? No solamente los privilegios, dice las obligaciones que le debemos a Cristo. Si se fijan, hay bastante que meditar. Ahí vamos a seguir en 1 Corintios, pero en el capítulo 10 quiero leerles los versículos que están ahí subrayados. Dice el 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Se fijan, Pablo está hablando en plural y se está incluyendo con los hermanos de Corinto. 17. Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y dice el 21. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Así que eso también yo creo nos recuerda, ¿no? Que estamos ligados a nuestro Señor Jesús. Es un lazo de comunión con Él y no debiéramos de resaltar para nada nuestra relación con este mundo, porque es ligarnos con las tinieblas. Es así de fuerte el meditar en la cena del Señor, hermanos. Quiero que también veamos lo siguiente. Como iglesias bautistas somos autónomos y hay maneras distintas en cómo la llevamos y la ejecutamos a cabo. Cuando me hizo la ordenación pastoral, no sé si algunos que estuvieron aquí, hubo una pregunta, quién sabe si ustedes lo recuerdan, pero un pastor me dice, ¿de qué manera se debe de impartir la Santa Cena? ¿O cuáles son las dinámicas que nosotros creemos que podemos impartirla? Entonces, tradicionalmente como bautistas, hicimos una definición de 4, creo, no sé si son 5, son 4 variantes. Se dice la impartición cerrada, semicerrada, abierta o semiabierta. Y en algún punto alguien hizo esas definiciones para saber qué tan flexibles somos en incluir personas al momento de compartir la cena del Señor. Entonces, yo quiero que entendamos cuál es nuestra postura como iglesia, y no sin antes explicar qué es todo esto. Cuando se dice cerrada, es que solamente llegó el domingo de la cena del Señor y solamente los que son miembros de Peniel vamos a celebrarla. Si tú eres visita y no eres miembro de Peniel, no la vas a celebrar. Entonces le vamos a pedir que con todo respeto pues nos dejen ejercerla nosotros. Si tú quieres celebrar la cena del Señor, pues vete a tu iglesia. Esa es la manera cerrada. La semicerrada es que aceptas a alguien que también es un bautista, es bautizado, tiene la fe en Cristo Jesús, pero es de otra iglesia, a lo mejor anda de vacaciones. Entonces dices, no, pues eres nuestro hermano, también andamos en el mismo canal, ven a celebrarla con nosotros. Y luego la semiabierta es que no te interesa si es de la misma denominación. Entonces dice, no, pues yo soy asambleas, yo soy luterano, me bauticé, pero por aspersión. Dicen, pues no le hace, pero te bautizaste. Nosotros no bautizamos así, como los anglicanos, pero como los presbiterianos, pero bienvenido. O sea, también nos une el evangelio. Eso es semiabierta. Y abierta, yo creo que ya ahí es sin límites. Necesito recordar exactamente, debe haber algún límite, pero ahí entran hasta los que no son bautizados. Simplemente aceptaste a Cristo en tu corazón, no eres de la iglesia, andas de visita, pero si eres cristiano, entonces adelante, celébrala con nosotros. Entonces, a eso se refiere. Así que quiero que entendamos qué va a hacer aquí en Peniel respecto al tipo de comunión. Les leo. Celebramos la cena del Señor de manera abierta a cualquier evangélico que esté de visita en nuestra congregación. Quien debe ser salvo
y haber sido bautizado, ya sea por inmersión o aspersión. Nosotros no bautizamos por aspersión, pero quiero que seamos abiertos así. ¿Y en base a qué, hermanos? Esto no lo dice ni la Confesión de Westminster ni la Convención Bautista, pero Juan Bunyan, él era un puritano, él era, fue el autor del Progreso del Peregrino, es el segundo libro más leído por los creyentes, aparte de la Biblia, y dejó escritos muy, muy buenos que bendicen a la iglesia. Y fíjense, tal como Juan Bunyan argumentó que a pesar de nuestras diferencias en cuestiones secundarias, nuestra unidad como cristianos nos obliga a unirnos en la predicación y la recepción de la palabra de Dios verbalmente y sacramentalmente. Entonces él apostaba por una unidad en todo sentido y también en las iglesias, entre iglesias locales. ¿De dónde sacó esto él? Vamos a Efesios. A mí me gusta mucho esa idea y yo quiero que también tengamos ese mismo sentir nosotros, hermanos. Efesios capítulo 4, los versículos 4 al 6, dicen lo siguiente. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Así que, hermanos, yo creo que tengamos esa convicción. Todos pertenecemos a la iglesia invisible, a la iglesia universal, a la iglesia de Cristo que no se cierra bajo estas cuatro paredes, sino que somos hermanos de aquellos mismos creyentes de hace varios siglos, aquellos hermanos que están en otra área geográfica. Si viene un menonita desde Alemania y está aquí de visita y tenemos cena del Señor, yo quiero que promovamos esa unidad porque somos hermanos, somos hijos del mismo Padre, redimidos por la misma sangre. Entonces esa es la postura de Peniel. Hasta aquí, dudas, preguntas. Acabamos con la cena del Señor.